Buenos días, mi nombre es Beatriz Moqui y bueno, junto a mi director de tesis, Juan Victoria, hemos estado trabajando en los últimos meses, ¿no?, en torno al User-Generated Content en Instagram y hemos estado analizando, pues bueno, el caso particular de los museos. Disculpen si miro hacia allá, pero tengo un cronómetro para asegurar que no me paso del tiempo. Así que nada, comenzamos. Bueno, objetivamente cada vez hay más contenido generado por usuarios particulares en redes sociales en general. En el caso de España, la red social más utilizada es Instagram, seguida muy de cerca de TikTok, pero a nivel institucional, pues por regla general seguimos trabajando mucho en Instagram, ¿no? Estas redes, por supuesto, son súper interesantes para todos los sectores, pero para el sector cultural y el caso particular del museo, muchísimo más, porque facilita la promoción de las exposiciones y de las actividades que se realizan en el museo a través de la experiencia propia de los visitantes, ¿no? Por eso muchas instituciones culturales en este momento buscan también encontrar maneras de favorecer el engagement con diferentes audiencias. En el caso de esta investigación, lo que queremos hacer es esclarecer qué tipo de usuario etiqueta a los museos de Málaga, en este caso, ahora les explicaré por qué, en sus publicaciones y con qué motivos cuentan a la hora de hacerlo. Entonces, para eso se han analizado las variables que tenemos aquí en pantalla, ¿no? En primer lugar, se ha tratado de definir un tipo de usuario particular o qué tipo de usuarios realizaban estas publicaciones y, por otro lado, qué motivaciones tenían, ¿no? Si compartir su experiencia como visitante, reflexionar sobre obras de arte, promocionar sus servicios. Entonces, tristemente no me voy a poder detener demasiado, pero bueno, en las discusiones ya lo veremos más detallado. Es importante que sepan que, bueno, decidimos elegir estos tres museos que se corresponden con la ciudad de Málaga, en primer lugar porque venimos de la Universidad de Málaga, ¿no? Entonces nos interesa también el ecosistema cultural de nuestra ciudad y en particular estos tres porque son museos de mucha relevancia dentro de la ciudad, son museos muy importantes. Y luego también porque bueno, tal y como se vio en una serie de investigaciones y entrevistas que se hicieron a lo largo de los últimos 3 o 4 años, se trata de museos que no subcontratan su gestión de redes sociales, algo que no es muy frecuente en Málaga, y que también sus responsables de comunicación están de acuerdo en la importancia de este user-generated content, ¿no? Entonces, estamos más o menos en la misma línea todos. Bueno, para ello se ha analizado, como veían antes, ¿no?, un análisis de contenido basado en los usuarios y sus motivaciones. Y tenemos básicamente estos resultados. Me voy a detener simplemente en los elementos más importantes, ¿vale? Porque luego ya lo retomaremos más adelante. Entonces, en el caso del Centro de Arte Contemporáneo, tenemos el énfasis puesto en los individuos, ¿vale? Personas normales, usuarios normales, y también en artistas. Mientras que respecto a las motivaciones, las que están más arriba son compartir su experiencia en el museo, reflexionar sobre las obras de arte y promocionar actividades con independencia del museo. Y esto ya lo desarrollaremos un poquito más adelante. En el caso del Museo Picasso, los números son un poquito diferentes, pero sí que es verdad que la tendencia es la misma, ¿no? A tener individuos normales, usuarios normales y artistas por encima del resto de usuarios, ¿vale? En términos de objetivos es un poquito diferente porque tenemos tanto la promoción de actividades con independencia del museo como la promoción de actividades dependiendo del museo o haciendo referencia al museo. Y este 11,6%, que es muy interesante, es compartir la experiencia del usuario en su visita a Málaga, ¿no? Antes de que me olvide, en el caso del Centro de Arte Contemporáneo, esta banda en azul es trabajadores del museo, que también es bastante interesante. En el caso del Museo Carmen Thyssen tenemos unos objetivos muy equilibrados, como pueden ver aquí, pero la tendencia es la misma, ¿no? Un 14% aquí arriba, muy elevado para compartir su experiencia y luego su promoción con independencia del museo. También hay un porcentaje elevado, aquí este que se encuentra en azul, que se corresponde con la promoción como artista colaborador, es decir, personas que trabajan en colaboración con el museo que dan a conocer su actividad a través de sus propias redes sociales.
Bueno, una vez analizados los resultados obtenidos a través del análisis de contenido, tenemos tendencias comunes y variantes, ¿no?, que veremos en cada uno de los museos, pero que también nos dan insights muy interesantes a la hora de reflexionar, ¿no?, sobre el tipo de estrategia de comunicación en redes sociales que se tendría que tener, ¿no? En el caso de las tendencias comunes, hay un interés muy elevado, ¿vale?, por compartir experiencias y consideraciones por parte de los usuarios. O sea, estamos siempre entre un 12 y un 19% de estos usuarios, ¿no? O sea, que es una motivación bastante relevante en el marco de todas las analizadas. Y por otro lado, tenemos el tema de la instrumentalización de las etiquetas por parte de la empresa. Entonces, estas empresas o estos individuos, porque también hay individuos que ofrecen servicios concretos, comparten y etiquetan a los museos en sus publicaciones que no tienen absolutamente nada que ver ni con las exposiciones, ni con las actividades, ni con la figura del museo, ¿vale? Entonces simplemente los etiquetan y ya está, un poquito por beneficiarse de la cantidad de seguidores que puedan tener a nivel institucional. Dentro de estas variantes concretas, pues dentro del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga tenemos una variante muy interesante, como les decía antes, que es el papel del personal del museo en la promoción, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo concreto que me parece que es fantástico. Entonces, como pueden ver aquí en la fotografía, tenemos una publicación del Centro de Arte Contemporáneo, de la cuenta oficial, en la que se habla de que se va a posponer una exposición del artista Schnabel. Entonces, se va a posponer. Entonces, simplemente, bueno, es un aviso, ¿no? Abajo se ve la cantidad de gente que ha reaccionado, que son eso, unas 196 personas aproximadamente. Pilar Díaz es, de hecho, la responsable de educación del Centro de Arte Contemporáneo, ¿vale? La siguiente imagen es una publicación de Fernando Francés. Fernando Francés era en ese momento, a la fecha de la publicación, era el director del Centro de Arte Contemporáneo. Y básicamente hablaba de lo mismo. Hablaba con Julian Schnabel, que es el artista invitado, ¿no? Hablaban sobre la exposición y comentaban precisamente eso, ¿no?, que no se iba a poder inaugurar en la fecha establecida y demás. Y bueno, vemos la diferencia de alcance, que es brutal. O sea, unas 300 personas, que es muchísimo. Por otro lado, dentro del Museo Picasso de Málaga vemos tres distintas tendencias que son interesantes. Bueno, en primer lugar, hay muchísimas referencias por parte de usuarios concretos cuando se etiqueta al resto de centros Picasso, ¿vale? Pues se etiqueta en el mismo punto, Museo Picasso de Málaga, Museo Picasso de París, Museo Picasso de Barcelona. Entonces, realmente hay una especie de ecosistema de mundo Picasso al cual se podría hacer referencia también con más frecuencia, ¿vale? Eso es el primer punto. El segundo punto es que el Museo Picasso es un gran atractivo o hito turístico dentro de la ciudad de Málaga. O sea, el propio director del Museo Picasso lo decía, ¿no?, que era un museo para turistas, no para gente de Málaga, ¿no? Entonces, es muy interesante también sería interesante crear más engagement con la gente de Málaga, más que con los turistas, porque con los turistas ya lo hay, ¿vale? Y por último, dentro del Museo Picasso de Málaga también, tendríamos que hablar de la relación con los influencers. No sé si realmente han trabajado de manera directa con influencers o no, pero sí que es cierto que hay influencers que se hacen eco de sus exposiciones, como es el caso de Stordity on the Road, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tiene un engagement muchísimo más bajo, ¿vale?, que un influencer normal, pero son influencers muy conocidos en Italia, muy, muy, muy conocidos. Por último, el Museo Carmen Thyssen es muy interesante porque bueno, las motivaciones de los usuarios están muy equilibradas, pero en comparación al resto del museo, promociona con mucha frecuencia y de manera explícita a los artistas con los que trabaja, ¿vale?, haciendo eco de sus obras. Entonces, eso también resulta muy interesante a la hora de promocionar ciertas cosas, ¿no?, dentro del marco de los usuarios. Entre otras cosas porque tiene artistas muy jóvenes, ¿vale?, y que utilizan muchísimo redes sociales. Bueno, como conclusiones, bueno, evidentemente esta tendencia utilitarista, esta utilización poco adecuada de etiquetas es un problema, es un lastre, porque cuando uno entra a la página de Instagram de los museos, pues lo primero que se encuentra es un montón de publicaciones, pues de tatuajes,
de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, para ello, para evitar que esto ocurra, habría que contraatacar, ¿no? ¿Y cómo contraatacamos? Creando contenido. Entonces, este contenido se puede crear de tres maneras. Yo pienso que son así más interesantes. Lo primero, evidentemente, los usuarios particulares. Ya hemos visto que tienen interés, que tienen muchas ganas de compartir sus impresiones sobre la obra de arte, sobre la visita al museo. Entonces, habría que encontrar la manera de favorecer eso, ¿vale? Además, hay que recordar que las redes sociales hoy en día han cambiado, son como el sustituto del boca a boca de toda la vida, ¿vale? Entonces, al final, es fundamental favorecer esta creación de contenido para que la gente venga al museo, al espacio físico del museo. Evidentemente no hay que olvidarse de los influencers, creo que no hay mucho que decir al respecto, se han venido para quedarse, van a estar siempre allí. Y bueno, hay influencers de arte, entonces también crear colaboraciones con estos influencers para favorecer esta creación de contenido puede ser una muy buena cosa. Y por último, el tema del personal interno del museo me parece muy relevante también, ¿vale? Porque tenemos personal interno dentro de los museos que sabe crear contenido con alto valor narrativo, que está en la línea del museo, ¿vale? Entonces, es cierto que los museos muchas veces tienen un tono institucional que no pueden cambiar, ¿vale? Pero si se favorece que estos usuarios, que son personal interno del museo, creen contenido a partir de sus cuentas personales o profesionales, se puede saltar un poquito, alejarse un poquito del tono formal institucional del museo sin descuido, o sea, para crear unos mensajes, unos contenidos que no descuiden la formalidad de las cuentas institucionales, pero que se encuentren más o menos en la misma línea. Entonces, bueno, hasta aquí mi ponencia en el Congreso. Muchísimas gracias por su atención y bueno, les dejo aquí mi correo por si quisieran contactarme con lo que sea o, en fin, acceder un poquito más a mi investigación. Muchas gracias.